si hay una iglesia corrompida que no enseña, que no educa, que no dirige, que no modela, pues desde luego esta gente los quiere contradecir. Ellos no tienen la educación, no tienen la formación, no tienen la enseñanza, no tienen el modelaje, pero tienen el interés de contradecir a la iglesia. Pues como a alguien se le ocurrió entre ellos, pues así ellos decidieron hacer. Estaba otro movimiento que era el movimiento de los taboristas. Y los taboristas tenían contacto con la gente de Hus, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Hus allá en la Universidad de Praga? Porque ellos eran de Checoslovaquia. Estos taboristas eran lectores del Apocalipsis y eran predominantemente milenialistas. Es decir, ellos creían en la experiencia del milenio. Y desde luego, el milenio no es otra cosa que un periodo donde Dios establecerá su reino por 1000 años sobre la tierra. Y ellos decían que antes de que ese periodo se establezca sobre la tierra, era necesario que ellos entonces le abrieran el camino al Señor para el milenio. ¿Cómo se lo van a abrir? A espada limpia. Y ellos empezaron a entender que la mejor forma de abrirle el camino al Señor era precisamente tomando la espada y enfrentando a todo aquel que estuviera en contra del propósito divino que establecía, obviamente, que pudiera establecer el milenio. Y el que no creyera en el milenio era sablazo limpio. No, eso era... Entonces, claro, este movimiento todavía corre una peor suerte, porque este movimiento se dividió. Y se dividió, mucho loco, este movimiento se dividió con otro líder que le llamó a su movimiento los adamitas. ¿Y quiénes eran los adamitas? Pues los adamitas eran unos individuos que, protestando por la pompa de los religiosos, decidieron andar en nu. Como estos andan en pompa, nosotros andamos en las pampas. Y decidieron quitarse la ropa. Claro. El problema de los adamitas justamente con los evitas, porque si había adames, había evitas, ¿no? Porque la religión cobraba más fuerza si era de ambos sexos, ¿no? Entonces, desde luego, estos cayeron en inmoralidad sexual, cayeron en perversión, cayeron en actos licenciosos. Y desde luego, los taboritas originales dijeron: estos no son amigos de nuestra causa, estos son demonios que se han infiltrado en nuestra fe, por lo tanto hay que acabar con ellos. Y los mataron a filo de espada. A todos que cogían sin ropa, había que bañarse con ropa en el río. Había un taborita aquí, adamita, y lo mataban. Y desde luego no había traje de baño, había que bañarse de noche. Entonces, desde luego, ese proceso a la larga termina con un desprestigio. Tremendo. No es aplaudible, pero desde luego, ¿qué más se podía esperar si la iglesia estaba acéfala? Si la iglesia tenía un papado corrompido, si la iglesia tenía una desorientación teológica, pues ese era el resultado. Gente bien intencionada, pero sin ninguna educación. Sin ninguna educación, no solamente teológica. La mayoría de esta gente no sabía siquiera leer ni escribir. Era gente analfabeta. Se iba detrás de cualquier flautita de Amelín. Sí. Entonces, claro,
Hubo uno que sí era una persona brillantísima. Resulta que en el año 1476, en una región, y aquí me van a perdonar la pronunciación porque yo no sé alemán, pero en una aldea que se llamaba Nikalausen, en esa aldea alemana había un pastor, que este pastor se llamaba Hans Bohm. Era un joven pastor y desde luego él era asiduo visitante dentro de esa aldea de un supuesto lugar donde había una virgen que producía milagros. Y la gente llegaba allí precisamente para ver o para experimentar los milagros que supuestamente la virgen que había allí producía. Perdón, ¿pastor de oveja o pastor? No, un pastor religioso. Un pastor religioso. Pastor religioso. Entonces, desde luego, este pastor, este líder, sacerdote, ¿no? Un día, estando allí, sintió una inspiración para hacer de aquella gente su comunidad de fe y de predicación. Y empezó a predicar sobre la necesidad del arrepentimiento. En una sociedad con anarquía religiosa, ese era un mensaje pertinente, era un mensaje necesario. Se dice que cuando él empezó a predicar sobre la necesidad de arrepentimiento, la gente de buena gana lo iba a escuchar. Y su mensaje logró que en ocasiones se reunieran hasta 50.000 personas allí para escucharlo. Es un éxito en esa época. En esa época. O sea, no había megáfonos ni nada. No. Ahora, este predicador, desde luego, consciente de la miseria que había, consciente del abuso que existía por parte del papado y de los demás religiosos, porque si el papa era abusador, de luego, el papa abusaba del arzobispo, el arzobispo abusaba del obispo, el obispo abusaba del cardenal abusaba del prelado y por ahí para abajo, cada cual abusaba. Entonces, imagínense que los historiadores dicen que en ese tiempo el obispo de Würzburg nada más era el dueño de toda la comarca donde se reunían estos cristianos. Él era el dueño de allí. Y desde luego, cada rato se le ocurría imponerle nuevos impuestos a la gente. Y la gente estaba ya asfixiada porque no podían pagar los impuestos que la iglesia le imponía. Así que cuando este predicador empieza a ver que su fuerza, poder de convocación es extraordinario, su mensaje es acepto, él empieza entonces a predicar en contra de la pompa de los clérigos. Empieza a condenar la forma y manera como viven. Empieza a condenar la forma y manera como actúan. Empieza a condenar el interés económico que la iglesia tiene. Y desde luego, eso era lo que la gente quería escuchar, porque era un secreto en el pueblo de que la gente, un secreto a voces, de que la gente estaba harta de todo el abuso de la iglesia. Así es que este hombre empieza a predicar ese sermón y por eso llegaba tanta gente a escucharlo. Valía la pena escuchar a aquel joven predicador que predicaba contra la avaricia, que predicaba contra la corrupción del clero, que se atrevió a llamarle corruptos a la iglesia, que se atrevió a llamarle corrupto al papado, y que desde luego dentro de su mensaje apocalíptico empezó a predicar que iba a llegar un día donde todos los hombres serían iguales, el papa sería igual al campesino, el obispo sería igual al jornalero.